Hola, hola chicos. Con el problema de hoy pretendo introduciros de lleno en un bloque de la asignatura de física que me parece muy interesante, la óptica geométrica. Este es el problema que me plantean. Me dicen que hay un foco luminoso que está sumergido en el agua y que parte de la luz que emite se refleja dentro de este medio acuoso, pero otra parte se refracta. Lo que sucede es que este rayo luminoso cambia de medio de propagación. El único dato, además de los índices de refracción del medio acuoso y el medio aéreo, es que tanto el ángulo refractado como el ángulo reflejado forman entre sí 90 grados, son perpendiculares. ¿Cuáles son los conceptos que os voy a pedir, o por lo menos que echéis una lectura somera? Las leyes de la reflexión y las leyes de la refracción. ¿Qué es eso del índice de refracción? Recordad la ley de Snell porque tendremos que utilizarla. Y si recordáis conceptos de trigonometría básica, mucho mejor. Yo soy Ingo Pol y esto es Haciendo Ciencia. Haciendo Ciencia. Física. Revisemos cuáles son los datos de partida, chicos, en el problema. Recordad, tenemos un rayo luminoso que, saliendo del agua, una parte se refracta y otra parte se refleja. Recordad, los rayos se reflejan cuando chocan con un objeto, pero siguen transmitiéndose, se siguen propagando por el mismo medio, no hay cambio de medio de propagación. Por eso decimos que el rayo 1 es el rayo incidente y el rayo 2 es el rayo reflejado. Fijaos que el rayo 3 es un rayo refractado. ¿Por qué refractado? Efectivamente, la luz ha cambiado de medio de propagación y ahora se está desplazando por el aire. Me decían que el rayo 3 y el rayo 2, el reflejado y el refractado, forman un ángulo de 90 grados y además del índice de refracción es lo único que me dicen. Índice de refracción. ¿Qué es eso del índice de refracción? En realidad es un valor adimensional, es una relación, relaciona la velocidad con la que se mueve la luz en el vacío y la velocidad con la que lo hace en el medio que estéis considerando. Porque el máximo valor, la máxima velocidad a la que puede propagarse la luz es precisamente 300.000 km por segundo, la velocidad en el vacío. Lo que sucede es que efectivamente los índices de refracción son mayores que la unidad. Y tanto mayor el índice de refracción, más brillante es el medio que estéis estudiando. Digamos que la luz se entretiene en el medio en que vosotros os encontréis. ¿Qué sucede entonces con los fenómenos de la reflexión y la refracción? Os pedía también que revisaseis las leyes de la reflexión. Como veis, las leyes de la reflexión son dos. La primera, muy sencilla, dice que el rayo incidente, el rayo reflejado y la recta normal están en el mismo plano. ¿Qué es eso de la recta normal? ¿Veis esta recta que he trazado aquí? Es perpendicular a la superficie de separación del medio que estáis estudiando. Es una recta ficticia, pero si os dais cuenta, los rayos incidente, reflejado y refractado los pintamos con respecto a ella, y todos los ángulos se refieren a esta recta ficticia. La segunda ley de la reflexión me dice que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión siempre son exactamente iguales. Vamos a tenerlo en cuenta, es un concepto muy interesante. ¿Qué pasa con las leyes de la refracción? La primera ley de la refracción dice que el rayo incidente, el rayo refractado y la recta normal están en el mismo plano, pero la novedad viene en la segunda ley. Esta segunda ley lo que me dice es que existe una relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, y esa relación se mide en virtud de senos y de índices de refracción. Sí, la ley de Snell que os voy a escribir ahora mismo. Esta expresión tan escueta y tan sencilla relaciona al seno del ángulo de incidencia y el índice de refracción del medio de incidencia, en este caso el acuoso, con el ángulo de refracción, el seno del ángulo de refracción y el índice de refracción, en este caso el medio aéreo. Tenemos un problema, chicos, tenemos dos incógnitas y solo disponemos de la ecuación de la ley de Snell. ¿Qué podemos hacer? ¿Recordáis que os pedía que conocieseis trigonometría básica? El kit del ejercicio está aquí. Dado que este ángulo y este ángulo, como veis, forman 90 grados entre sí, no se os escapa que este ángulo es llano, es un ángulo de 180 grados. Así que si estos son 90, entre este ángulo y este ángulo están los 90 que faltan para llegar a los 180. ¿De acuerdo? Ángulo de refracción y ángulo de reflexión. Ángulo de refracción y ángulo de incidencia. No me gusta esta relación. Y si no me gusta la cambio. Y la puedo cambiar porque este ángulo y este son iguales. Así que si este ángulo y este ángulo suman 90 y este es igual que este, convendréis conmigo, también 90 grados.
Y qué curioso, son los ángulos de que dispongo. La gran ventaja está aquí. Si recordáis trigonometría básica, cuando dos ángulos sumados complementan 90 grados, son ángulos complementarios. Y la ventaja es que el seno de uno es el coseno del otro. Decidid cuál queréis. Por ejemplo, se me está ocurriendo. Voy a decir que el seno del ángulo de refracción coincide con el coseno del ángulo de incidencia. Esto es lo que sucede con los ángulos complementarios. ¿Recordáis 30 y 60 grados? También eran complementarios y el coseno del uno es el seno del otro, la tangente del uno es la cotangente del otro. Este es el quid del ejercicio, chicos. Voy a sustituir aquí los datos, ahora os lo explico. Los cálculos realmente son terriblemente sencillos. Convenientemente se me ha ocurrido desplazar el coseno hacia este miembro y el 4/3 al otro miembro. ¿Sabéis por qué? Porque la relación que existe entre el seno de un ángulo y su coseno, efectivamente, es la tangente. Ya tengo solo un ángulo, ¿lo veis? He conseguido solo un ángulo, el ángulo de incidencia. Y me ha salido, toda vez que he hecho los cálculos, 36,86 grados. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión coinciden, ¿lo recordáis? Así que ya lo tenemos. El ángulo de incidencia es ni más ni menos que un ángulo de 36,86 grados. También podemos conocer el ángulo de refracción, porque si el ángulo de incidencia más el ángulo de refracción es de 90 grados, para sacarlo es lo que me quedaría, que serían... Estos serían el ángulo de incidencia, que coincide con el ángulo de reflexión, y el ángulo de refracción, y solo hemos tenido que recurrir a la ley de Snell y a trigonometría básica, pero me queda otra pregunta más. ¿Habéis visto? Me están preguntando qué es el ángulo límite, que lo calcule. Necesito espacio. Este es el ángulo por el que me están preguntando. El ángulo límite es un ángulo de incidencia muy especial. Cuando este ángulo de incidencia se iguala o se supera, el rayo refractado se desplaza formando un ángulo de 90 grados, por lo que realmente el rayo no sale del medio acuoso, no sale al aire. Lo que se produce es el fenómeno de la reflexión total. A partir de un ángulo que supere el ángulo límite, la luz no emergerá del agua hacia el medio aéreo. Ese es el ángulo límite, es característico para cada medio. En la interfase aire-agua vamos a descubrir cuál es ese ángulo límite. ¿Y sabéis qué? Solo tengo que volver a utilizar la ley de Snell que tengo aquí. Toda vez que conozco cuánto vale el seno de 90 grados, que es la unidad, este es el ángulo de refracción, solo tengo que despejar aquí. Los datos salen extremadamente simples. Recordad que esto es la unidad, así que solo tengo que despejar aquí. Y me daría que el seno del ángulo de incidencia es el resultado de dividir, y en este caso es 1, y de nuevo 4/3. Así que, ¿cuál es el ángulo límite? ¿Cuál es el ángulo de incidencia al que le corresponde un ángulo de refracción de 90 grados? Este ángulo límite será aquel cuyo seno sea 3/4. Y por supuesto, lo determinamos con la ayuda de nuestra aliada. Hemos obtenido un ángulo límite de 48,6 grados. Anteriormente habíamos visto que eran 36,86, ahora me salen 48,6 grados. Cualquier ángulo de incidencia que iguale o supere a este ángulo provocará que no se produzca emisión de rayo desde el agua, desde el medio acuoso al medio aéreo. Se le llama reflexión total. El ejercicio está terminado y ya sabéis que a mí me encanta darle nuestro sello de garantía. Aquí es cuando recomiendo que si disponéis de profesores y no desaprovechéis la oportunidad de poder profundizar, también podéis hacerlo suscribiéndoos al canal y no perdiendo ninguna de las novedades y así de las asignaturas que sabéis que abarcamos. Recordad que hacemos las cosas con la idea de hacerlas bien, pero divirtiéndonos siempre en el camino. Chicos, cuando queráis, volvemos a vernos por este rinconcito. Haciendo ciencia. Hasta pronto.